bienvenidos a este taller. Para nosotros como Prometa es un verdadero gozo poder tenerles aquí. Esto es algo de lo que estuvimos pensando como ministerio en poder ofrecer y brindar a la iglesia herramientas para poder encarar también de manera creativa y utilizando herramientas que nos permiten el acompañamiento, el pastoreo, la enseñanza de las escrituras en un contexto diferente, ¿verdad? Un contexto diferente con las limitaciones y las restricciones que en este tiempo se nos imponen por la situación en la que está viviendo el mundo. Entonces, bienvenidos de nuevo, contentos de tenerles y sobre todo con el deseo de poder nosotros contribuir, como digo, al desarrollo ministerial de la iglesia y juntos, porque no va a ser un conversatorio, no es una exposición magistral, se va a trabajar en grupo, yo sé que ustedes van a disfrutar esto, pero es nuestro hermano Ted el que va a guiar en todo este proceso de la dinámica del taller, de los contenidos y también él va a hacer presentación de su persona. Déjeme contarle una historia. Se encuentra en la Biblia, pero este taller será un ejercicio oral. Entonces, quiero que ustedes simplemente la escuchen, como si fuera por primera vez, sin tratar de ubicarla en su Biblia. Luego voy a pedir que ustedes contesten algunas preguntas en grupos pequeños. Okay. Un día, cuando la iglesia era muy joven, realmente una niña de 1 o 2 años, una gran tragedia ocurrió que amenazó a la iglesia con destrucción total. Súbitamente, todas las bendiciones que disfrutaban los nuevos creyentes fueron puestas en duda. Sus vidas cambiarían por completo y estuvieron conmocionados y desconcertados. Para comprender el impacto de este desastre, debemos imaginarnos cómo era la experiencia de la iglesia hasta este momento. Vivían con la emoción de ver la conversión de muchas personas casi diariamente. Y la iglesia creció hasta miles de personas. Escucharon la enseñanza de los apóstoles. Imagínate aprender del mismo apóstol Pedro y de Santiago. Y todos los días, no solamente los domingos. Y podían escuchar diariamente las lecturas del Antiguo Testamento. Milagrosamente, no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían para darlo a los que pasaban necesidad. Consideraban que sus posesiones no eran sus propias. Así que compartían todo lo que tenían. No, eso era una de las marcas del Espíritu Santo que estaba con la comunidad de creyentes. Qué emoción, ¿verdad? Y ellos estaban unidos de corazón, aunque eran muchos. Disfrutaban la coinonía, la hermandad que sentían entre todos. Y el grupo era muy internacional. En el principio, los seguidores eran judíos de Israel. Pero en el día de Pentecostés, la iglesia se volvió internacional casi instantáneamente. Lucas, que fue el narrador bíblico de esta historia, lo deja muy claro al enumerar todos los países representados cuando la gente escuchó el evangelio en su idioma. Eran de Partia, Media, Elam, Mesopotamia,
Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y de África, en Egipto y Libia. Eran de Arabia, la isla de Creta y hasta la misma Roma. Y estos representaban la mayoría del mundo conocido. Lucas enfatiza la diversidad étnica de la iglesia en varios lugares a lo largo de su libro de Hechos. Ya no eran una banda pequeña de israelíes, sino un cuerpo internacional. ¡Qué emocionante! Es más, tenían una comisión mundial y el poder para realizarlo lo tenía por el Espíritu Santo. Jesús les prometió que cuando el Espíritu Santo vendría sobre ellos desde el día de Pentecostés, recibirían poder y saldrían a dar testimonio de Cristo en Jerusalén y en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Sin duda, ellos esperaban que todas estas bendiciones emocionantes continuarían hasta la segunda venida de Cristo, porque la nueva edad del Espíritu había comenzado. Entonces, después de todo eso, cuando llegó aquel terrible día, estuvieron confundidos y desconcertados. ¿Qué pasó? Bueno, el día en que Esteban fue asesinado por una multitud enfurecida, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba por la fuerza a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Y todos menos los apóstoles tenían que huir de allí. Nos lo imaginamos. Súbitamente, cada familia toma lo que puede de sus posesiones en sacos sobre sus hombros, tomando los manos de sus hijos y salen corriendo de la ciudad. ¿Y qué hacen con sus abuelos? No sé. Se dispersan por toda Judea y Samaria. Samaria, de todos los lugares. Es un lugar, fue un lugar hostil para la iglesia. ¿Por qué? Porque los samaritanos odiaban a los judíos. Y esos cristianos, aunque de varios países, muchos países diferentes, eran judíos. Entonces, fue un acto de desesperación huir a Samaria y allí estar dispersos en grupos pequeños con su campamento con cubiertas cobijas que trajeron y ahí estaban. Antes concentrados en Jerusalén, ahora dispersos de forma muy, muy separada entre grandes regiones, sin saber dónde iban a ganar la vida, sin escuchar a la enseñanza a los apóstoles. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Fue algo bastante difícil. Bastante difícil. Entonces,
Ahora, quiero que ustedes formen grupos pequeños y que ustedes contestan a un par de preguntas y voy a ponerlos en la pantalla. Déjeme explicar lo que vamos a hacer. Espero que puedan ver lo que comparto en la pantalla. Tiene que ver con la actividad en grupos pequeños. ¿Ok? Entonces, aquí voy explicando cómo lo van a hacer. Tienen 10 minutos para hacer esta actividad. ¿Ok? En un momento, todos ustedes se dividirán en grupos pequeños por el mismo Zoom, de grupos de 2 o 3 personas para discusión, para una actividad grupal. Aparecerá en un momento en tu pantalla un cuadro de diálogo preguntando si quiere entrar en el grupo. Haz clic para entrar. Tomará algunos segundos, entonces estén pacientes. ¿Ok? En los grupos, primeramente, bueno, es aleatoria, entonces, o sea, tal vez no va a conocer a estos hermanos con quienes va a estar. Tomar algunos momentos para presentarse uno al otro brevemente y elegir a alguien para escribir sus respuestas, las respuestas del grupo. Estos se enviarán al grupo grande por WhatsApp. Entonces, tiene que elegir a alguien que tenga su teléfono disponible para enviar un texto por WhatsApp. Y van a discutir dos preguntas. Bueno, voy a decir que sí es imposible para tu grupo enviar algo por WhatsApp. Y eso es posible que algunos tengan ese problema. Pueden usar la ventana de chat de Zoom para enviar sus respuestas. Pero pedimos que envíen si pueden usar WhatsApp, eso es lo que queremos que lo hagan. Ok. Las dos preguntas son así. ¿Qué perdió la iglesia cuando tuvo que dispersarse? ¿Qué perdió la iglesia cuando tuvo que dispersarse, según la historia? Ok, entonces, cuando tu grupo contesta la pregunta, inmediatamente envía sus respuestas cortas a este número de WhatsApp y voy a ponerlo en el número también y las preguntas en la ventana de chat en un momento para que los tengan cuando estén en los grupos pequeños. Y la segunda pregunta es, ¿qué recursos le había dado Dios que les permitirían prosperar después de la dispersión? Ok, entonces, antes de considerar esta segunda pregunta, ustedes tienen que enviar sus respuestas a la primera y luego consideren la segunda respuesta y luego enviar estas respuestas también al mismo número de WhatsApp. Ok, entonces voy a poner esta información en la ventana de chat ahora mismo.
Deme un segundito para hacerlo. Samuel, podrías, comenzando con la pregunta correcta, es decir, con qué perdió la iglesia cuando tuvo que dispersarse. Adelante, Samuel. Sí, hay la mayoría de los hermanos de los grupos, mejor dicho, estuvo de acuerdo en que un factor, y esta palabra se repite en casi todos los grupos, que la iglesia perdió fue su comunión física presencial. Eso fue una pérdida grande. No estaban juntos ya. Entonces, esto implicaba que no estaban compartiendo las enseñanzas, no estaban compartiendo la cena del Señor, no estaban compartiendo las comidas, no estaban compartiendo los bienes, no estaban compartiendo los tiempos de oración con los demás creyentes. Fue un golpe mortal perder la comunión física presencial. Todos los grupos casi señalaron este factor. Muy bien. Excelente. Bueno, es evidente, ¿verdad? En la historia hubiera sido un golpe tremendo, ¿verdad? Un golpe inesperado, quedando desconcertados, ¿no? Porque pensaban que iba a continuar, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Y me imagino que mencionaron algunos que también se perdió muchos de sus bienes, tal vez su casa, tal vez su trabajo. Algo que me llamó la atención, Ted, en la respuesta de algunos hermanos, tenía que ver con la libertad. Perdieron la libertad que tenían originalmente porque podían predicar el evangelio en el templo, en las casas, en lugares, y había algo de presión, pero después de esto ya no tuvieron más libertad para hacerlo. Entonces fue una palabra que me llamó la atención, que también se repitió en varios grupos. Perdieron su libertad. Qué irónico, ¿verdad? Escaparon Jerusalén, pero perdieron su libertad. Otro elemento también importante era la posibilidad de aprender directamente de los apóstoles. Al perder esa fuente de autoridad, otras personas podían enseñar, pero quizás no era igual que escuchar a los propios apóstoles. Así que se puso en riesgo incluso la doctrina que aprendían, porque al no ser la fuente original los apóstoles, podía fácilmente meterse un falso maestro. Y estaban como desprotegidos doctrinalmente, en cierta manera. Eso también me llamó la atención en la respuesta de uno de los grupos. Muy buena observación. Vamos a la segunda, Samuel. ¿Qué recursos? Dentro de la respuesta que dieron los hermanos, uno que se repitió, creo que fue el más que se repitió, era que el principal recurso todavía seguía con ellos, que era el Espíritu Santo. Así que este recurso por sí solo podía garantizar casi todo en relación a su crecimiento espiritual, en un sentido. Entonces fue uno de los, o fue el recurso quizás más importante. Bueno, el Espíritu Santo es mucho más que un recurso, ¿verdad? Claro, sí. Tal vez es mejor decir que somos un recurso del Espíritu Santo. Pero sí lo es, ¿verdad? O sea, es mucho más, pero sí, correcto. Bueno, el Señor Jesús le dijo, no les conviene a ustedes que yo me vaya. Y es lo que le dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder para ser testigos, que probablemente no entendieron bien la dimensión de martirion en ese momento, pero era el Dios mismo acompañando a esa iglesia dispersa. Es decir, salieron de Jerusalén, pero no de la presencia de Dios. Muy bien, sí. Algo, perdón, Ted, que también se repitió, por lo menos 3 o 4 grupos lo dijeron. A pesar de esto, no perdieron su misión, es decir, iban predicando el evangelio. La persecución no logró quitar del corazón de ellos la carga por compartir el evangelio con las personas que no conocían a Cristo. Así que eso no cambió. Más bien fue una manera en que el evangelio se expandió en aquel momento.
Eso fue algo que permaneció con ellos. Un recurso que ganaron también fue ese liderazgo y la capacidad de evangelizar y hacer discípulos en un terreno, digámoslo, desconocido para ellos, fuera de su lugar de confort o de su casa o de su barrio. Muy bien. Gracias, hermano. De hecho, conté la historia de Hechos 8, 1 al 3. Pero del versículo 4 dice eso mismo, lo que acaba de decir. Y vamos a leerlo enseguida, pero sí, claro. Muy bien. ¿Otra cosa, Samuel? Otro recurso, bueno, estoy respondiendo esto porque el número del chat de WhatsApp que el hermano Ted dio era el mío, así que yo recibí la respuesta de ustedes y las traté de organizar en los temas más que se repitieron más para sacar como unas categorías globales. Muy enriquecedoras cada respuesta, por supuesto, pero solamente para tomar algunos elementos clave. Y un elemento clave un recurso que tenían era la oración. Siguieron aferrados al Señor a través de la oración. Así que ese fue otro recurso que tuvieron ellos disponibles. Uno podría decir, se me ocurre en este momento, que en cierto sentido perdieron su libertad, pero el Espíritu Santo no perdió su libertad, ¿no? Entonces, y ni perdieron su acceso, ¿no? Y por supuesto, en el libro de Hechos, Lucas destaca la gran transición desde la religión judía, que fue centrada en Jerusalén y el templo, a la vida en la presencia de Dios en cualquier lugar. Y lo vemos en la historia misma, en esta historia, ¿verdad? Ted, algo que ellos no perdieron era sus escrituras. Ellos tenían sus escrituras durante todo este tiempo. No era como nosotros tenemos ahora, pero es que ellos tenían sus escrituras. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, perdieron mucho, pero quedaron con lo esencial, ¿verdad? Entonces, vamos a dividirnos de nuevo. Ok, entonces, esta vez, alguien del grupo lea Hechos 8, versículos 1 a 4, y contestan estas dos preguntas diferentes. De las cosas que fueron encomendadas a la iglesia, ¿cuáles ella debía seguir haciendo a pesar de la dispersión? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles desafíos que vivió la iglesia en Hechos 8 o Hechos 8, 1 al 4 son similares a los desafíos que está viviendo la iglesia en este tiempo de COVID? Samuel, ¿qué recibiste? Vi si oyen un ruido molesto, son los WhatsApp que todavía están entrando de los grupos mientras estamos conversando. Pero básicamente anoté algunas frases, Ted, que de nuevo vuelven a aparecer de manera frecuente en la respuesta de los grupos. De la primera pregunta, entonces, ¿qué cosas tenían ellos que seguir haciendo? ¿Qué cosas tenían ellos que mantener, ¿no? A pesar de la dispersión. Una palabra importante que se repitió fue misión, o tres palabras que se han repetido: misión, oración y amor. O sea, debían seguir cumpliendo la gran comisión. Debían seguir manteniéndose aferrados en oración al Señor por los tiempos difíciles que estaban pasando. Y no podían dejar de demostrar el amor de Dios a pesar de que ellos estaban siendo maltratados.
decir, no devolver mal por mal, sino amar y perdonar, a pesar de la dura situación que estaban experimentando. Entonces quiero adelantar o iniciar con esas tres palabras: misión, oración y amor. Se mantuvo eso. Y con el Espíritu Santo podían cumplir todos, ¿verdad? Bueno, lo que me sorprende es lo que dice versículo 4 de Hechos 8, que ellos predicaron bueno, eso fue su respuesta. La iglesia, bajo estas circunstancias tan severas, cuando prácticamente toda la iglesia pierde sus ingresos, su manera de, su empleo, su hogar, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar eso y sobrevivir? Pero su reacción, según el narrador bíblico, es que predicaron el evangelio donde quiera estaban. Increíble. Entonces eso muestra que siguieron siendo la misma iglesia. Siguieron con la misión. Samuel, hay otro comentario que quería resumir para la primera pregunta. Bueno, algo no ocurrió en todos los grupos, pero en algunos sí, la palabra adoración. Ellos no dejaron de adorar a Dios, a pesar de las circunstancias, esa conexión con el Dios que se manifestó en carne a través de Cristo, como lo dijo uno de los grupos, esa conexión de adoración con el único Dios se mantuvo en medio de toda esta situación difícil. Amén. Volviendo a la cuestión de la misión, hay algo en la secuencia geográfica que vemos aquí que les hace pensar en otro texto anterior en Hechos. En Hechos 8 comienza en Jerusalén, pero fueron dispersos a toda Judea y Samaria. ¿Dónde huimos antes? En Hechos, esos tres lugares. 1:8, Hechos 1:8. Gracias, Ana Rita. Sí, claro, ¿verdad? Hechos 1:8, que eso fue la comisión que tenía. Lucas usa las mismas palabras en el mismo orden para hacernos los lectores recordar de que eso fue el plan. Humanamente se veía un desastre, pero Dios tenía programado desde el principio esa extensión de la iglesia. Eso fue parte del plan mismo. Satanás, por medio de Saulo, trató de erradicar la iglesia, pero se extendió la iglesia hasta estas regiones. Entonces eso fue parte de lo que Dios quería hacer. Ok, la segunda pregunta. ¿Qué piensas? ¿Cuáles desafíos que vivió la iglesia en Hechos 8 son similares a los desafíos que está viviendo la iglesia en este tiempo? En estas respuestas hubo más una unanimidad y hubo más frases y expresiones bastante parecidas. Parecieran que los grupos se copiaron unos de otros, pero yo sé que no, porque estaban en salas diferentes, pero muy coincidentes prácticamente las expresiones usadas. Por ejemplo, tiempos de desconciertos, de dudas y temores. La iglesia experimentó tiempos en que no sabía qué hacer, le movieron el piso, como uno dice, y quedó desconcertada, desorientada, con muchas dudas sobre el futuro y con muchos temores. Así que esa experiencia es compartida entre aquellos creyentes de Hechos 8 y nosotros en este tiempo. A la vez, la iglesia tuvo que reinventarse a través de la creatividad y la adaptación. Entonces, si por un lado hubo incertidumbre, hubo temor y hasta hubo miedo, no hubo paralización, porque la iglesia
quizás guiada por el Espíritu Santo, ¿no? O piensa uno, se reinventó, creó nuevas formas de cumplir la misión. Y eso llama la atención. Igual que palabras que aparecieron en algunas respuestas, hubo firmeza, hubo esperanza y hubo unidad. A pesar de esta dispersión, los microgrupos o diversos grupos que salieron se mantuvieron unidos entre ellos y unidos a la gran comunidad de la fe. Entonces, se mantuvo esta unidad a pesar de la distancia, pero también esperanza, y había firmeza en sus convicciones. Estaban dispuestos a sufrir. Así que ese sería el resumen de este segundo bloque de respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, una tercera pregunta que no fue hecha, y eso es, ¿qué aprendemos de la experiencia de la iglesia primitiva? ¿Qué aprendemos de eso para nuestros tiempos? Entonces ya mencionaste 3 cosas, pero ¿qué más? Voy a invitarles en este momento, si quieren contestar la pregunta con una frase corta, pueden ponerlo en el chat, cualquier que quiera. ¿Qué debemos aprender de la experiencia de la iglesia primitiva en aquel entonces para nuestra aplicación hoy en nuestra situación? ¿Okay? Entonces, vamos a darles 1 minuto o 2 minutos para aportar respuestas allí. ¿Qué aprendemos? Que el evangelio no se detuvo a pesar de las circunstancias, que la misión se hizo más inclusiva con la persecución y con las limitaciones que hubo. Aprendemos la palabra perseverancia, también que la iglesia no para, que la palabra no está encarcelada. Aprendemos resiliencia, aprendemos la comunión con Dios que debe mantenerse a pesar de todo, que el evangelio no está en cuarentena. Aprendemos pasión por el evangelio, aprendemos a seguir siendo iglesia, a confiar en el propósito de Dios, que Dios no habita en templos hechos por humanos. Tenemos que aprender también que la dispersión o las salidas involuntarias pueden convertirse en una oportunidad para que el evangelio se predique y se cumpla la gran comisión. El amor entre los hermanos que debe ser continuo por los perdidos que necesitan conocer al Señor, que debemos confiar en el Señor siempre y que nuestras convicciones deben permanecer firmes, que algo mejor vendrá, que la misión es de todos, que no se limita a las circunstancias, a tener una actitud de confianza en Dios, que las situaciones difíciles promueven el crecimiento de la iglesia, una profunda confianza en la capacidad de Dios para guiar a su iglesia, que los planes de Dios no se detienen, que la capacidad de Dios nos da para reinventarnos y tener creatividad. Nuestra fidelidad hacia Dios debe ser firme, que fue más rápida la expansión del evangelio por esto que pasó. Que así como el evangelio no se detuvo en la iglesia primitiva, hoy en día no se va a detener, a pesar de las circunstancias que tenemos, y que las redes sociales pueden ser un impulso para ello. Que no estamos en un templo, pero seguimos siendo iglesia unida. Y que las circunstancias nos ayudan al crecimiento de la iglesia. Fin de los chats. Ok. Amén. Hay mucho. Excelente. Muy buenas. Alguien dijo algo como la iglesia se hizo más diversa. Sí, yo creo que sí. Porque inmediatamente después de esa historia habla de Felipe, de que él fue a Samaria y hubo muchas conversiones. Es una lección para nosotros. En algunos países, hoy en día, con COVID, hay una reacción en contra de inmigrantes. Ellos se deben la infección y no queremos que entren, queremos mantener la población pura. Tales reacciones son entendibles, ¿verdad? Pero la iglesia debe mantener su valor de ser internacional. O sea, somos parte del reino de Dios. Pertenecemos a la iglesia internacional. Eso es nuestra identidad esencial ahora. Ya no eran israelíes primordialmente, sino miembros de esta comunidad internacional, el pueblo de Dios, ¿no? Como cumplimiento de la promesa a Abraham, que Abraham iba a ser un canal de bendición a toda tribu de la tierra. Y nosotros también.
Entonces, no debemos compartir la identidad de muchos que son más fuertemente nacionalistas. No estoy negando el derecho de un país de controlar su frontera y lo demás, pero nuestra identidad no es que somos costarricenses, primeramente, ni españoles, ni mexicanos, ni colombianos, sino miembros del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Otro comentario que leyó Samuel es que continúa con su misión y el evangelio continúa siendo compartido. Eso es clave, ¿verdad? Porque quedamos con la misma misión. Lo interesante es que la iglesia de la dispersión fueron botados, ¿no? de Jerusalén y fueron hacia afuera, ¿no? Y ellos podían compartir el evangelio. Hoy, con el COVID, quedamos dentro. Es exactamente al revés. Pero la verdad es que hoy en día con medios sociales sí vamos fuera diariamente, ¿verdad? Usando WhatsApp, viendo Netflix o con correo electrónico o llamadas telefónicas. Entonces, aunque quedamos adentro, comunicamos afuera. Entonces, debemos vivir versículo 4 del capítulo 8. O sea, predicando el evangelio donde quiera vayamos. Y también debemos pensar a fondo y conversar con nuestros hermanos y hermanas en nuestras iglesias y tal vez entre iglesias, lidiando con esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere aprovechar de esta situación? Porque tenía propósito Dios en permitir esta persecución en el primer siglo. Eso fue lograr su programa. ¿Qué es el propósito de Dios en COVID, en el confinamiento de su pueblo? Debemos pensar a fondo sobre eso. Es una oportunidad para el evangelio y por Dios y por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué quiere de la iglesia? Bueno, hay mucho que aprender. Bueno, ahora vamos a concentrarnos por unos minutos en una consideración del método que hemos usado hoy.